importante todas las semanas revisar, actualizar el panorama electoral de cara a las presidenciales del 28 de julio. Con Pablo Quintero, politólogo, consultor político, socio director de Log Consultancy. Vamos a hablar justamente de eso en estos primeros minutos de la primera hora del programa de hoy nacional. Y agrego este dato de la página de la casa, unionradio.net. Representantes del Consejo Nacional Electoral realizaron un encuentro con delegaciones de la CELA y del Observatorio Parlamentario y Electoral para la Integración Regional de cara a los comicios del 28 de julio. Nicanor Moscoso, quien es presidente de la CELA, aseguró que su labor será exclusivamente de observador. Los resultados de nuestro trabajo serán conocidos solamente por el CNE. Y ahí me detengo entonces, de acuerdo a las garantías que se piden, las condiciones esenciales para participar el 28 de julio en las elecciones presidenciales, pues cómo vamos. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. Hola Gladys, buenas tardes, gracias por la invitación al programa. A ti, gracias por estar estos minutos y bueno, para que compartas tu punto de vista como justamente analista político, ¿no? De nuestra realidad, en este caso en el escenario político electoral. ¿Cómo vamos? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero aclarar, Gladys, que estas son unas elecciones de la historia electoral, política electoral de Venezuela. Estas han sido o van a ser las elecciones más difíciles para una oposición. Desde todo el contexto, las condiciones son las menos favorables desde hace muchísimo tiempo, también por unas condiciones iniciales donde recordamos que la oposición lleva muchísimos años persiguiendo condiciones electorales por la vía del diálogo. Las mesas de diálogo, Barbados, todas ellas refieren siempre a una exigencia en particular y es condiciones democráticas transparentes, con observación internacional donde se permita que la oposición pueda elegir, donde se permita que la oposición pueda hacer campaña, donde se permita que los venezolanos puedan ejercer el derecho al voto como corresponde, y es decir, es una lucha larga, pero también una lucha, diríamos, que no se ha materializado al 100%, porque hasta al día de hoy no podemos hablar de que en Venezuela existen unas condiciones favorables para la oposición, sino todo lo contrario. A ese escenario diríamos, difícil para la oposición, también hay otra situación complicada y es la falta de acuerdos y de consensos para la elección de una candidatura. Todo esto teniendo en cuenta lo que ya se sabe, lo que ya está claro para la opinión pública y que a veces repetirlo es hacer leña del árbol caído. Es precisamente el tema de la inhabilitación de María Corina, es la imposibilidad de inscripción de su candidatura, es la amenaza constante y real y creíble de que cualquier candidato que apoye María Corina vaya a ser también inhabilitado o no lo deje inscribir. O sea, es decir, hay una situación de absoluta imposibilidad y hay un gran obstáculo que nadie puede negarlo al día de hoy y eso va en relación a lo que tiene que ver con María Corina. Sin embargo, hay otras opciones. No estamos diciendo que esta opción, bueno, pues se habla obviamente de Manuel Rosales, se hablan de otros candidatos, pero al día de hoy, cualquier opción que represente una posibilidad de inscripción, de participación y de voto debe ser bien vista por la oposición, más allá de las diferencias políticas, ideológicas, de forma, de fondo, y también por las características distintas que pueden existir entre Manuel Rosales y María Corina Machado, que son bastantes, sí, pero al final, Gladys, diríamos que el nudo gordiano de todo esto es el diálogo dentro de la oposición, dentro de estos aliados que al final terminan siendo potencialmente aliados más que adversarios y que si saben de alguna manera leer lo que está pidiendo el país, leer las encuestas, los estudios de opinión, las investigaciones, la gente lo que quiere es votar, más allá de quien encarne ese deseo de cambio. de hecho, fíjate que coincido contigo, por ejemplo, en el punto de la narrativa construida hasta ahora por parte de la población venezolana. La postura es participación, 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 ese 28, ¿no? Y bueno, inicialmente la mayoría pues apostando y apoyando a María Corina Machado, luego de lo que has explicado, en efecto, que la limita, incluso también a quien ella designó, a la doctora Corina Lloris. También leo y siento, y así también lo están reflejando las encuestas, que la mayoría en ese espíritu de participación ya está en un punto donde dice, no sé por quién voy a votar, pero voy a participar, voy a aprovechar esa ventana, con las mínimas condiciones que tengamos, pero como un pueblo unido, poderoso y además una mayoría pues decidida a expresarse ese día. Eso es lo que yo percibo en este momento. Sí, es más que una percepción, Gladys, está dentro de los números, las Mm. investigaciones y toda la información que se ha recabado a lo largo de este tiempo.
La semana pasada se dio una actividad muy interesante en Estados Unidos con la participación de 3 encuestadoras con muy buena reputación y con muchísimos años trabajando en Venezuela. Estaba Data Analysis, Datincorp y la encuestadora Delfos. Y básicamente la conclusión era que hay un deseo de voto bastante grande. Evidentemente, aquella persona que María Corina elija o apoye, la gente va a terminar votando por ese Sin duda. candidato, Ujú. sin duda. Y es algo que no digo yo, Gladys, los datos están allí, el link está en YouTube, la información es pública y la gente puede visualizar esos datos. Evidentemente hay un deseo de participar porque es lo más económico para el ciudadano. La gente va, vota y sabe perfectamente que primero es un derecho y segundo que es un mecanismo de participación perfecto para todos los grupos etarios, para toda la población, para todo aquel que quiera un cambio, llámese de izquierda, de derecha, de centro, lo que sea, Sí. pero si el deseo de cambio se puede expresar a través de un recurso como es el voto, que en Venezuela la cultura del voto siempre ha sido bastante, diríamos, tiene un arraigo muy importante. Pero por otro lado, el voto, diríamos, es lo que está hoy sobre las posibilidades reales, Gladys, porque la oposición no cuenta con un recurso potencial más fuerte para meterse en otros terrenos y generar presión desde otras aristas. Sobre todo también porque el diálogo y la negociación se está dando en un escenario económico incluso entre Estados Unidos y Venezuela. Y eso lo vemos con el tema de Chevron, lo vemos en Mm. el tema económico. Es decir, si tu principal aliado político, en el caso de la oposición, entre líneas está diciendo participen, el camino es el diálogo, no vamos en un año electoral a generar tanto riesgo mediático, tanto riesgo político en cuanto a enfrentarnos directamente con un gobierno que al día de hoy sigue estando en el poder, que al día de hoy ha sorteado las sanciones pero se ha mantenido, y ustedes tienen en Venezuela que utilizar los políticos que están en territorio venezolano y la fuerza democrática y la cantidad de gente que quiere cambio en Venezuela, aprovechen esa situación. A veces suena un poco lugar común decirlo, eso de pónganse de acuerdo, pero dialoguen por lo menos, mírense las caras, hay liderazgos locales muy importantes en Venezuela, si hacen la sumatoria de la cantidad de arrastre que cada liderazgo opositor pudiera movilizar, mira, yo creo que el cambio estaría un poco más cerca. Y Mm. estamos hablando, Gladys, de voto transición, porque no es solamente Claro. escenario preelectoral, también hay escenarios Vos. postelectorales. Es decir, que después del voto tú tienes que defender la victoria, tienes que lograr reconocimiento internacional, legitimidad, Ejecutar presionar para que... políticas en el mejor ambiente para poder avanzar, ¿no? Pero es que Estamos viendo el caso, por ejemplo, de Milei en Argentina. sí, a ver, y ante un gobierno con la naturaleza que ya conocemos, un sistema tan particular y difícil como el venezolano, tú tienes que insistir, te guste o no, en generar acuerdos con tus aliados nacionales e internacionales, pero por otro lado, Gladys, es de alguna manera insistir en que la lucha tiene que ser por la vía del voto, porque no Ah, tienes bueno, otras no, herramientas, total, no, diría yo. pero yo creo que en eso la mayoría está de acuerdo, ¿no? Como dices tú, es Totalmente de lo más acuerdo. económico para la población, es lo más seguro, además un derecho que corresponde, que hay que defender hasta el final. Una frase que se ha acuñado en Ujú. estas campañas, pero sí, Sí, definitivamente es la mejor opción. Y bueno, yo también soy de la idea de que el peor esfuerzo es el que no se hace. Y es una oportunidad de oro, bien articulada, por supuesto es importante. Y leía, a mí me preocupa un poco este comentario que me llegó de alguien a través de ex, dentro de las situaciones que se tienen que contemplar y organizar desde ya, justamente para la defensa del resultado de ese día. Alguien me puso y yo de hecho le hice captura al comentario para, bueno, comenzar a revisar al respecto sobre esa advertencia que alguien a que se dice licenciada le escribió para informarle del grave problema que existe en la oposición con los organizadores de seleccionar y capacitar a los miembros de mesa. Hasta este momento solo tienen 40% de esas personas. Eso es grave, baruta sin conformar. Válido, sí. muy válido, y ahí el punto también de avanzar en Ujú. esos otros, en esas otras áreas de control, Sí. bueno, además de supervisión y resguardo. Sí, sí, Gladys, totalmente de acuerdo. Un proceso, una elección presidencial requiere un nivel de preparación demasiado largo, demasiado extenso, Ujú. con anticipación, además teniendo en cuenta a qué se está enfrentando la oposición. Pero lo más importante,
es también el tema de la logística, el tema de cómo, diríamos, comunicar tantos testigos de mesa, tantas personas que defiendan el voto el día de la elección, todo el proceso de llevar el voto, de arrastrar el voto, de movilizar. Es decir, no es solo votar, no es solo un Sí. candidato, no es una tarjeta. Aquí hay un trabajo también importante de la sociedad civil, Gladys, que es que, porque a veces pensamos que, bueno, que todo es la culpa de los políticos, todo el trabajo de los políticos, pero es que también la sociedad venezolana, que está de alguna manera deseando un cambio de gobierno o que desea la alternabilidad del poder en Venezuela y por supuesto por la vía del voto, tiene que apoyar todo este tipo de iniciativas Articular. de articularse con Sí, los sí, sí, políticos. sí, Por eso definitivo. el trabajo municipal, el trabajo local, el trabajo de arrastre es importante, pero para que eso ocurra tiene que haber algún tipo de armonía dentro de los tomadores de decisiones dentro de la oposición, tiene que haber una cara ya de campaña, un elegido, vamos a llamarlo de esa manera, sin que suene supremacista ni nada, pero una persona que termine de definir el rumbo de hacia dónde va el Ya va, voto por parte de la ahí te elección. atrapo, porque hasta qué punto eso realmente es necesario en este momento. Yo no lo veo tan así. Yo entiendo perfectamente, por ejemplo, que María Corina siga haciendo su campaña con la fuerza que tiene como líder reconocida por la oposición en las primarias y al final que se decante y por quien, bueno, se defina en ese acuerdo, por supuesto, en ese consenso que tú sugieres, pues ahí todo el mundo, hasta el último día de última hora, la gente se va a definir. Así lo veo yo, o sea, no sé, no lo veo tan complicado. Yo creo que es válida esta estrategia y al final se decanta. La gente está Sí, clara que va a participar, o sea, eso no ha cambiado, la sí, participación. sí, de acuerdo, Gladys, pero hay un tema en Venezuela y es, o sea, hay, por un lado tienes múltiples candidatos, evidentemente con un porcentaje que no es mayoritario, o sea, no podemos equiparar un candidato fuera de la plataforma unitaria con una cantidad de votos muy mínimas a quizás un candidato reconocido, conocido, que la gente terminó votando por él en las primarias. Por poner un ejemplo, a pesar de la cantidad de candidatos que existen dentro de la oposición, tiene que haber un trabajo de campaña y de comunicación para llamar a la gente a votar con anticipación. Por otro lado, también tiene que haber un acuerdo en que esas personas voten por ese candidato y el voto no se diluya en todo el resto, y también enfrentar ciertas campañas desinformativas que al final lo que terminan es buscando el desvío del Ah, voto eso dentro sí, de la oposición. atomizar. Lo que quiero decir, la gente, el deseo de cambio está, la gente quiere votar. Ujú. Me parece nefasto y sería una tragedia, Gladys, y lo digo con toda la responsabilidad, por un lado, llamar a la abstención, por otro lado, invitar a desconocer un proceso que en realidad nos va a llevar a 4, 5, 7 años atrás desde el punto de vista político. Evidentemente, esto es un proceso que tiene múltiples fallas, es un proceso que lamentablemente ha sido cuestionado a nivel nacional e internacional, pero es la única vía, el único Sí, camino que tiene la oposición al día de hoy para reconquistar, por un lado, espacios políticos, pero por otro lado, darle certezas a la gente de que a través de la vía del voto se puede cambiar la realidad política del país. No es fácil, por supuesto que no es ah, por sencillo, supuesto, porque pero además, si un sector de la oposición lleva años calificando al gobierno como un gobierno no democrático, etcétera, y le pone múltiples calificativos, no puede esperar que estas condiciones, las condiciones electorales del 28 de julio, sean unas condiciones perfectas. Eso no va a pasar. Lamentablemente, hay que asumir que este camino es difícil para la oposición y tampoco a que no se me escape esto, Gladys, el chavismo sigue guardando una intención de voto que está entre el 25 y el 30%. No se puede subestimar el potencial de movilización del oficialismo y a veces la oposición piensa que porque Nicolás Maduro está mal en las encuestas o porque ah, claro, simplemente baja la está guardia. débil, baja la guardia. No, Sí. el gobierno conserva un capital electoral que lo va a movilizar el día de su elección. Por eso la oposición tiene que hacer campaña desde el día de hoy y tiene que definir un candidato para esa elección, definitivamente. Gracias, Pablo, por haber estado con nosotros estos minutos compartiendo tu punto de vista como analista político, como politólogo, consultor político y socio director de Log Consultancy, Pablo Quintero, revisando el panorama político electoral de cara a las presidenciales del 28 de julio. 1:45. Feliz tarde para ti, Pablo. Ustedes quédense, vamos a escuchar